Rádio Manaim, 9:10. Nosotros queremos saludar a los hermanos de las iglesias que están recibiendo esta transmisión con la paz del Señor Jesús. Hermanos, estamos aquí para transmitir la escuela bíblica dominical de la Iglesia Cristiana Maranata. Estamos haciendo esto desde nuestro Manaim, en la región de Domingo Martins, en el municipio de... Y hoy, en este primer día del horario brasilero de verano, vamos a dar continuidad a nuestro asunto de la escuela bíblica que estaba abordando la relación entre los estudios que estamos haciendo hasta la primera y segunda carta del Apocalipsis relacionada a la primera y segunda parábola del capítulo 13 de Mateo, proferidas por el Señor Jesús. Y esto está relacionado, como los hermanos recuerdan, al primer principio de la reforma religiosa del siglo XVI, el principio relacionado al libre examen de las Escrituras. Y hoy nosotros iremos aquí a entrar en otro principio de la reforma religiosa del siglo XVI, que será abordado nuestro asunto, que es la supremacía de la fe sobre las obras. Pero en cuanto a esto, nosotros dejamos a los hermanos algunas preguntas que quedaron, incluso publicadas en nuestro sitio. Los hermanos tenían acceso y hoy estaremos aquí en el inicio de esta escuela bíblica dando algunas informaciones relacionadas a este asunto que quedó pendiente. Nosotros hicimos hasta la pregunta número 5 y ahora vamos a pasar para los hermanos las respuestas a las preguntas número 6 hasta la número 9. Y estas preguntas que fueron publicadas para conocimiento de los hermanos. Por ejemplo, aquí tenemos la pregunta número 6, que los hermanos van a acompañar en las iglesias. Estamos aquí también con un grupo de hermanos que permanecieron después del seminario para participar de nuestra escuela bíblica aquí en el Manaim. Entonces la pregunta dice, en el entendimiento de la palabra del trigo y de la cizaña se pregunta, entonces la pregunta A dice, ¿la cizaña plantada es la buena semilla? La respuesta es sí o no. Dependiendo de la respuesta, viene la pregunta B. Con base en el comentario hecho por el Señor Jesús acerca de la parábola de la cizaña y el trigo, se pregunta, ¿cuándo la cizaña será retirada? Entonces esta pregunta fue hecha, publicada, y los hermanos tienen conocimiento. Y nosotros vamos ahora a formular la respuesta para los hermanos, naturalmente, enterándonos y interactuando con los hermanos en la escuela bíblica. Y los hermanos van a estar ahora buscando esta respuesta para coincidir aquí con lo que nosotros tenemos para presentar a los hermanos como sugerencia. Entonces los hermanos pueden ver, por ejemplo, ya nuestra primera pregunta, si la cizaña plantada es la buena semilla o no. Y la cizaña plantada ciertamente no es la buena semilla. Ahora, este comentario aquí es un comentario hecho por el Señor Jesús. Los hermanos pueden ver en el texto en Mateo capítulo 13, en el versículo 30. Los hermanos estudiaron durante la semana las preguntas y hoy estamos aquí trayendo la respuesta para los hermanos. Entonces el comentario que Jesús hace fue en la parábola, en el versículo 30 de Mateo capítulo 13.
Entonces la pregunta es, ¿cuándo la cizaña será retirada? Solo faltó el signo de interrogación aquí en la pregunta. Entonces el Señor Jesús dice en la palabra, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Entonces aquí está la colocación hecha por el Señor respondiendo al comentario del Señor en la parábola al respecto de cuándo la cizaña será retirada. Muy bien, yo saludo a los hermanos con la paz del Señor. Este aspecto aquí es muy interesante porque la pregunta que se hace, el tiempo pasó, la cizaña continuó, es eso lo que estamos preguntando. ¿Va a continuar hasta cuándo? Hasta el arrebatamiento de la iglesia, hasta la consumación de los siglos. Eso quiere decir lo siguiente, que la iglesia fiel, ella va a existir sabiendo hacer la diferencia entre el trigo y la cizaña, y el Señor permite, porque Él quiere saber de qué lado usted está, si usted está en la obediencia o está en la desobediencia. Si usted está entendiendo una palabra que es trigo, que es revelación, o si usted está entendiendo una parábola que destruye el trigo, una semilla que destruye, disminuye la producción, entra en el campo de la producción del trigo, no da semilla, entonces no produce frutos. Esto es importante. Ahora, lo que Dios quiere de la iglesia es frutos. Entonces solo puede ser con trigo. O es revelación o es imaginación. O es razón del hombre que entró en el comienzo de la iglesia orientada por el enemigo. Fue él quien plantó. Entonces, ahí tenemos la diferencia. Iglesia fiel es aquella que hace la diferencia entre trigo y cizaña. Trigo y cizaña. Cizaña se parece al trigo. La cizaña no da fruto. Trigo da fruto. Pero cuando se mezclan, el valor de la producción es menor. Entonces, aún en la vida de la iglesia, más esa lucha va a continuar hasta el final. Quien hace eso es el Espíritu Santo. Es discernimiento. Solo el Espíritu Santo para hacer esto. La iglesia en sí, todo el mundo es iglesia, todo el mundo es cristiano. Mas es el Espíritu Santo que es el que revela. Sin Él no sabiésemos dónde está el trigo y la cizaña. El pastor va a continuar. Muy bien, hermanos. Con relación ahora a la séptima pregunta, vamos a dar continuidad. La séptima pregunta es, ¿el enemigo tiene interés en la buena semilla? Está compuesta de dos partes esta pregunta. Y la respuesta es sí o no. Y la pregunta B es, ¿por qué? ¿Por qué el enemigo tiene interés en la buena semilla o no tiene interés en la buena semilla? Entonces vamos a ver esta respuesta, para que nosotros enseguida tengamos una enseñanza relacionada a esta pregunta. Entonces, la primera respuesta, ¿el enemigo tiene interés en la buena semilla? La respuesta es no. ¿Por qué no tiene interés en la buena semilla? Porque la buena semilla son los hijos del reino. Los hijos del reino no le interesan, no le sirven al enemigo. Por eso la respuesta aquí. Y el propio Señor habla esto. En el capítulo 13 de Mateo, versículo 38 dice, la buena semilla son los hijos del reino. Entonces, el enemigo no tiene interés en ellos, no les importa. Su interés es quitarlos de la presencia del Señor, pero la posición de nuestra respuesta, el enemigo no tiene interés en la buena semilla. Amén. Entonces vamos adelante. Solo Gilson, una colocación. Los hijos del reino de Dios. El adversario quiere los hijos del reino. Y Jesús dijo así, mi reino no es de este mundo, más el adversario es de este mundo. Entonces, él quiere colocar la semilla para los hijos del reino de él, del enemigo. Entonces, es por eso que tiene que haber una diferencia entre la buena semilla y la mala semilla. El enemigo no quiere la buena semilla, él quiere la mala, porque él crea a los hijos del reino con la mala semilla.
Amén, hermanos. Vamos a retornar aquí, continuando con la pregunta número 8. Las oposiciones con persecución, pobreza, prisión y muerte, hechas por el mundo con vistas a persecución de la palabra profética, consiguieron destruir o anular la palabra bíblica. Cite un versículo en la Biblia como respuesta. Entonces, hermanos, la pregunta es, son las oposiciones con persecución, pobreza, prisión y muerte hechas por el mundo con vistas a la persecución de la palabra profética, consiguieron destruir o anular la palabra bíblica. Entonces vamos a citar un versículo en la Biblia para dar la respuesta. La respuesta es no consiguieron destruir ni anular la palabra bíblica. Ahora, ¿dónde está la respuesta? La respuesta está en la expresión del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 35, Él dice: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces no consiguieron destruir ni anular la palabra bíblica, a pesar de toda acción de persecución contra la iglesia. Entonces esta es nuestra respuesta. Yo gustaría ahora, hermanos, de presentar nuestra última pregunta que quedó pendiente, que es la pregunta número 9. Es la pregunta más larga. Ella dice lo siguiente: si llevamos en contra el versículo 5 del capítulo 2 de Apocalipsis, ¿cuál fue el juicio determinado proféticamente para el periodo de la iglesia que se extendió hasta la Reforma? Observación: la respuesta debe estar en paralelo con la doctrina de la palabra revelada. Entonces, hermanos, ¿cuál fue el juicio pronunciado allá en Apocalipsis 2:5? El juicio ese que proféticamente fue para el periodo de la iglesia y que se extendió hasta el periodo de la Reforma. Entonces la respuesta está allá. En Apocalipsis 2, versículo 5, vamos a ver esta respuesta. Nosotros ya citamos el texto que dice allá: en breve, recuerda por tanto que de donde has caído y has repetido, porque si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es la segunda parte del capítulo 2 del versículo 5, dando respuesta a nuestra pregunta. Ahora, ¿qué es importante ahora, hermanos? Que los hermanos reciban una pequeña palabra relacionada a esta pregunta, porque ella es profunda para el entendimiento del asunto que nosotros vamos a traer aquí. Y vamos a pasar ahora a nuestro próximo asunto enseguida. Pastor Jedelty. Cuando vino el juicio, Él vino en el comienzo de la primera iglesia. Él no viene en estos juicios a la segunda iglesia, que fue la iglesia del sufrimiento, la iglesia de Esmirna. Inclusive, no hay ningún juicio contra la iglesia de Esmirna porque ella murió por la palabra. Ella dio el testimonio de la palabra. Y por el hecho de ella dar testimonio de la palabra, en el primer momento en Éfeso hubo oposición. En el segundo momento, vamos a matarlos. Los mataron las personas, los creyentes, porque si no, esto va a continuar. Entonces el adversario promovió, vamos a decir así, esta situación para la iglesia. Mas la palabra profética, arrepiéntete. Ahí usted dice así: arrepiéntete. ¿Qué es arrepiéntete? Está hablando para la iglesia. La iglesia va a proseguir. Cuando Lutero, él presenta de sus tesis los motivos bíblicos, él coloca esta parte. La palabra estaba escondida porque la iglesia, ella que es Esmirna, la iglesia, ella tenía la revelación. Ella venía con la revelación de la palabra revelada. Fue el establecimiento del ministerio apostólico. La doctrina fue establecida por revelación. A partir de allí, ella comienza a sufrir las influencias de la cizaña y otras, que es el conjunto de todo eso, la resistencia, la oposición del hombre a la palabra. Y el Señor dijo así: arrepiéntete. Y el arrepentimiento
Él va a suceder ya en la reforma religiosa del siglo XVI. Esto fue un volumen que fue mostrado al mundo de este arrepentimiento, mas en el transcurrir de los siglos, aún después de Éfeso, de Esmirna y las otras iglesias que vinieron, Pérgamo, que es la que tenemos hoy, existieron aquellos que se mantuvieron fieles a la palabra. Mas en el texto dice así, teniendo poca fuerza. ¿Por qué? Porque eran perseguidos, se mantuvieron fieles, no estaban ligados al gobierno romano y ninguna religión institucionalizada, que en aquella época era un cristianismo con otro nombre. Entonces, no tenían ninguna fuerza. Mas la espada, ahí vamos a ver hoy, en la iglesia de Pérgamo, vamos a ver la espada apuntando la presencia del Señor Jesús, mostrando que hay una diferencia. Aquellos que están en el Espíritu y los que están en la carne. Y eso quien hace es la operación del Espíritu Santo. Entonces es la palabra, la operación, la tercera operación, que es del discernimiento de espíritus. La iglesia, en este periodo ahora que vamos a entrar, que es la iglesia de Pérgamo, ella tenía discernimiento. Algunos sabían dónde estaba la palabra. Otros, la gran mayoría, fue envuelta. Además, la iglesia fue envuelta por la gran masa de paganos. Entonces hubo en realidad un gran cambio. Y vamos a ver este cambio en el primer momento de las parábolas. La primera parábola, el sembrador que salió a sembrar, está ligado allá al árbol de la vida, que fue impedido y que el hombre entrase en él a través del querubín ungido con una espada encendida. Entonces, quiero decir lo siguiente, vean, son pasados 4.000 años para que aquello sucediese. La espada ahora está en el camino y el hombre solo entra en el árbol de la vida por la espada encendida, la espada que tiene fuego, la espada que tiene luz, palabra revelada. Entonces ya no es más letra, es palabra revelada. Ahora la promesa es palabra revelada. Cuando Jesús, Él habla en la carta, en la primera carta, Él dijo así: voy a sacar tu candelero, voy a sacar la luz, voy a sacar la revelación. Solo va a quedar letra, charla, filosofía, y fue lo que sucedió. El cristianismo, él se volvió a las masas de los cristianismos. Habían fieles, sí, aquellos que estaban con él, con el Señor Jesús, en fidelidad, sufriendo, muriendo, perseguidos, sin los derechos del gobierno de la iglesia llamada de gobierno imperial. La iglesia ya era imperial, ya no era más cristiana. Mas habían siervos de Dios fieles que estaban listos para dar su testimonio de vida. Así, sacar el candelero fue sacado. Y ahora solo va a aparecer el candelero después, cuando Lutero abre la palabra otra vez. Entonces la revelación de nuevo abierta para el mundo. Una forma de entendimiento con la palabra que estaba oculta, escondida, y no tenía más revelación. Y vino llegando a nuestros días. Y ahora no. Ahora solo con revelación. Porque la palabra, ella va a dejar de ser vulgarizada como está haciendo ahora. Y revelación va a ser guardada en el corazón para quien tiene y acepta la revelación. Quien no tiene, no acepta, no va a proseguir en esta caminata. Esta es nuestra gran preocupación. No estamos aquí hoy hablando de este asunto sin un objetivo que el Espíritu Santo determinó para este tiempo que estamos viviendo. Recordamos a nuestros hermanos que están oyéndonos y que tenemos visitantes también hoy aquí,
en Villa Bella, en las iglesias aquí en Brasil, Nueva América 2, mandaron un recado aquí para mí, diciendo así: agradecer la Escuela Bíblica Dominical por este presente de Dios. Eso mismo, hermanos, nuestro abrazo. Puede continuar, Pastor Jason. Hermanos, nosotros ahora vamos a entrar al asunto que nosotros hablamos con los hermanos. Vamos a cambiar el asunto, ahora entrando en otro principio de la reforma religiosa del siglo XVI, que es el principio defendido de la reforma de la supremacía de la fe sobre las obras. Y nosotros vamos a pasar ahora a las preguntas para los hermanos. Y para que los hermanos vean la pregunta, y daremos un pequeño tiempo para que los hermanos respondieran la pregunta. Vamos a la primera pregunta, ya sobre nuestro nuevo asunto, la supremacía de la fe sobre las obras. La pregunta es, leyendo los versículos 31 y 32 del capítulo 13 de Mateo, o sea, la parábola del grano de mostaza, ¿cuál es la relación profética establecida entre la parábola y el principio defendido por la Reforma, que se refiere a la doctrina básica de salvación en la vida de la Iglesia Apostólica? Y esta respuesta, para facilitar a los hermanos, ella va a ser buscada. Busque la respuesta en el texto de Gálatas. Los hermanos van a abrir la Biblia en Gálatas capítulo 3 y van a leer del versículo 8 al versículo 12 y van a encontrar allí la respuesta a esta pregunta. Entonces los hermanos ya pueden abrir sus Biblias y leer capítulo 3 de Gálatas. Vamos a dar un pequeño tiempo para los hermanos. Para leer vamos a dar 3 minutos. Amén. 3 minutos los hermanos podrán proceder a la respuesta, buscar la respuesta. Inclusive aquí. Esperamos que los hermanos nos ayuden aquí en el Manaim ahora.
Amén, hermanos, estamos aquí. Ya los hermanos, por cierto, encontraron la respuesta, porque leyeron la palabra del capítulo 3 de la carta a los Gálatas, los versículos 8 al 11, al 12. Los hermanos encontraron aquí, exactamente en el versículo 11, la expresión: es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. Esta expresión aquí en Gálatas, naturalmente, los hermanos van a encontrar en otras cartas, en Corintios capítulo 1, la carta a los Hebreos, van a encontrar, pero Romanos. la elección aquí en Gálatas, porque este trato de la iglesia que estaba teniendo exactamente el problema de entendimiento con relación a la cuestión de salvación, que era, ellos estaban entendiendo que salvación era por las obras de la ley, el que guarda la ley. Pero los apóstoles se reunieron en el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, y allí quedó determinado que nosotros seremos salvos por la gracia, por medio de la fe, y no por las obras de la ley. Lo que es interesante también observar es que el propio apóstol Pablo después escribe a los Efesios y les dice: por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es don de vosotros, sino don de Dios. Es muy importante, Gilson, decir no viene de vosotros, no, o sea, no es acción del hombre la que va a ser, que va a aumentar la fe, ni la gracia, porque no viene del hombre. Esta fe que viene del hombre está en qué medida, en qué dimensión, en la cuarta. Entonces no es del hombre, tiene que venir de arriba. Si la fe es del hombre, entonces yo compro la fe. Y fue lo que sucedió con las indulgencias, ¿no es verdad? Entonces Lutero, él se levantó porque Tetzel fue enviado por la iglesia para ganar dinero y construir la Basílica de San Pedro. Entonces Lutero dijo: un momento, esto no está en la Biblia, esto no es bíblico. O sea, recaudar dinero en función del pecado que la persona cometió, y él compra. Si él compra, es obra, es dinero que él tiene. Entonces está comprando la salvación por medio de las obras. Entonces yo doy limosna y recibo la bendición de salvación. No, absolutamente. Cuando yo doy limosna, yo doy como resultado de mi fe, no para aumentar mi fe. Es un resultado de él. No es la suma que yo estoy haciendo, no es sumando fe, no. Fe es un don de Dios. Pastor. Es por eso que la propia parábola, el Señor habla en la parábola que es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó este grano y lo plantó en su campo. Entonces el campo de interés del hombre es el campo de las obras, pero el resultado de esto fue el resultado que hizo que la semilla muriese. Por tanto, la fe genuina muere allí, en ese periodo, y va a renacer después en la reforma religiosa del siglo XVI, cuando ahora ya no era más la expresión de un campo, sino era el tesoro que estaba escondido en el campo, que fue hallado en la reforma religiosa del siglo XVI. Vamos ahora a la siguiente pregunta, nuestra segunda pregunta, que es la siguiente: ¿cuál es la diferencia nominal y qué representa la buena semilla de la segunda parábola y la semilla mencionada en la tercera parábola? Entonces los hermanos van a ver cuál es la diferencia nominal y lo que representa, por un lado, la buena semilla de la parábola, de la semilla mencionada en la tercera parábola. Eso aquí yo quiero ver. Ahora vamos a dar un pequeño tiempo. 3 minutitos. 3. 3 minutos. Y mire, si no van a ser 30, si no fuesen 30, este es difícil.
Meus irmãos, essa pergunta Mis hermanos, esta pregunta, ciertamente los hermanos no tuvieron mucha dificultad en responder porque ella es una preparación para la tercera pregunta, que va a ser más difícil. Pero esta pregunta es una cuestión de identificar nominalmente cuál es la semilla de la segunda parábola y cuál es la semilla de la tercera parábola y qué ambas representan. Entonces está aquí nuestra respuesta. La semilla de la segunda parábola es el trigo. Entonces está la diferencia nominal. Entonces, ¿qué representa la buena semilla de la segunda parábola? El trigo. Ahora, ¿qué esta buena semilla representa? Ella representa la palabra. Entonces, la identificación del texto. ¿Por qué esto? Vamos a verificar esto en Mateo 13, versículos 24, 37, 27 y 38. El 24 dice así: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. El versículo 27, los hermanos pueden acompañar. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Es la expresión buena semilla. Y en el versículo 38, cuando dice así, en el versículo 38, el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. Entonces identificamos el trigo, la buena semilla, relacionada con la palabra. Ahora, el grano de mostaza vamos a encontrar en el capítulo 13 de Mateo, versículo 31, y otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Pero allá en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, nosotros vamos a encontrar allí la muerte de la fe. ¿De qué manera? Entonces el versículo 13 dice así: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces está identificado aquí nominalmente las semillas y lo que ellas representan en los textos bíblicos que son de base para nuestra respuesta. Amén. Vamos ahora a pasar para los hermanos nuestra tercera y última pregunta, que es un complemento de la segunda. La tercera pregunta es la siguiente. En el sentido profético, observe bien, en el sentido profético, ¿cuál es la diferencia que se establece entre la buena semilla, que es el trigo, del grano de mostaza de la tercera parábola y los resultados doctrinarios comparados en cada una de ellas, de las parábolas, estos resultados contenidos en la segunda y tercera carta de Apocalipsis? Entonces está aquí la comparación de la segunda parábola, la buena semilla, la tercera parábola del grano de mostaza, con la segunda carta de Apocalipsis y la tercera carta de Apocalipsis. Ahora, como nosotros vamos a buscar la respuesta a esta pregunta, vamos así: busquen el texto de Apocalipsis, capítulo 2, dos referencias. Entonces vamos a ir al texto del capítulo 2 de Apocalipsis, vamos a encontrar allá el sentido profético establecido entre estas dos parábolas y estas dos cartas. Entonces vamos a tener ahora 3 minutos para responder esta pregunta, porque esta va a exigir un poco más de tiempo. 3 minutos.
Muy bien, hermanos, aquí está nuestra respuesta. Los hermanos, por cierto, pueden hasta haber demorado un poco, pero leyeron las dos cartas a Esmirna y a Pérgamo, y allá entonces, relacionado a las dos parábolas, los hermanos encontraron ciertamente la respuesta. Entonces, la respuesta 3. La vida en el trigo está en la semilla que, cuando muere, produce el fruto que sirve de alimento. Entonces, ¿qué aconteció aquí? En Mateo capítulo 13, versículo 25, vamos a ver este fruto que sirve de alimento. Aquí en el versículo 25, cuando dice así: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces era durmiendo allí la muerte física, pero produciendo los frutos necesarios para la vida eterna. O sea, el fruto allí es extrínseco, ella parece fruto. Ya aquí en la vida, en el caso del grano de mostaza, relacionada a la carta de Pérgamo, la vida del grano de mostaza es intrínseca, ella es interior, es una concentración de vida interior. Y cuando ella se expresa como árbol, ella pierde su finalidad, aquella semilla muere. Es cuando la fe que está en el interior se exterioriza. La fe, ella es intrínseca, pero ella se exterioriza. Ella se transforma en una estructura que la fe, allí, en el sentido de la figura del grano de mostaza, ella muere. Y lo que acontece en el capítulo 2 del versículo 13 de Apocalipsis, cuando Antipas, mi testigo fiel, dando muerte a la fe genuina interior, y pasa ahora a la iglesia a expresarse como fe de una forma exterior. Muy bien. Los hermanos ven claramente que en el primer caso, el fruto, él se exterioriza. Él muere con él, muere con la palabra. Mas la palabra no muere. Entonces, como ella no muere, muere el creyente, pues como la palabra, él resucita. El mensaje, la doctrina es muerte y resurrección. Lo que existe en el Evangelio es muerte y resurrección, el tiempo entero. Y el trigo va a continuar, la palabra va a continuar. Es lo que dijo Lutero, la palabra quedará, nosotros tenemos la certeza, la palabra va a continuar. El hombre va a morir, mas la palabra va a dar frutos. Al paso que en el otro periodo, que es el próximo periodo, cuando la iglesia se une al mundo, porque vamos a ver la palabra Pérgamo, que está relacionada a dos palabras. Gamos, que es casamiento, que es un prefijo de casamiento pervertido. ¿Qué hubo? La iglesia se unió al Estado. La iglesia pasó a ser imperial. En lugar de ser cristiana, pasó a ser imperial. Comenzó a gobernar el mundo. Entonces entró para gobernar el mundo. Toda la cizaña que necesitaba, ahora entró. Toda la cizaña entró, porque no necesitaba más el trigo. El trigo murió, quedó allá, y va ahora a utilizar cizaña. Todo parecido al trigo. Pero más adelante vamos a ver. Lo que nace de esta iglesia nace muerto. Pueden tomar las cartas que están más adelante. Lo que nace en esta iglesia nace muerto, sin vida. Vamos al caso ahora del grano de mostaza. Entonces el trigo, él resucita y él continúa produciendo. La palabra continúa produciendo. Mas el grano de mostaza es la fe intrínseca. Entonces, en el primer caso, la buena semilla es la palabra. El grano de mostaza, la fe. La buena semilla, su exteriorización es después de que ella muere. Ella muere para que sea externa, para mostrar aquello que es la semilla, que va a continuar, que es la palabra. En cuanto al grano de mostaza, cuando él muere, termina. Entonces la fe acabó, porque es intrínseca. La vida está dentro de la persona, dentro del proyecto, dentro del cuerpo.
no es alguien que está exteriorizando esa fe. Mira, yo quiero presentarme aquí como un hombre lleno de fe. Yo me coloco una ropa especial, comienzo a hacer, vamos a decir así, algunos gestos que son hasta naturales. Comienzo a parecerme hasta un santo y las personas me miran y hasta, oh, no, mira, qué persona santa es esta, cómo él habla. Ay, habla tan manso, qué maravilla. Solamente no puedes hacerle enojar porque es una persona muy distinta. Mira, él es muy educado, hace un curso allá lejos. Eso no importa, hermanos. La obra de Dios no es exactamente eso. Cuando yo quiero presentarme aquí y todo el mundo comienza a mirarme o a A y a B o para mi ministerio y comienza a atribuir que mi ministerio, que el Espíritu Santo me está dando, es mío. Yo soy dueño. Ese es el momento en que la fe acabó. Ese es el peligro. Y nuestra lucha hoy es esta, miren. Es en la revelación, porque la revelación nos guarda. Hace unos días atrás yo tomé un escrito de un ciudadano y él comenzó a anotar las doctrinas que son predicadas aquí y comenzó a colocar y anotar aquí mi suegra, mi fulana, cincano. Doctrina no es eso. No es dada para suegra. Él hizo un libro para ofrecer a su suegra. Él tiene algún problema con su suegra, porque naturalmente hace una doctrina que es del Espíritu Santo y la dedica a su suegra. Él no entendió lo que es la obra, ¿no es verdad? Entonces, mis hermanos, nosotros estamos teniendo mucho cuidado con todo. Los hermanos están pensando que los libros están saliendo aquí. Hay mucha locura aquí abajo. Mas nuestro pueblo tiene discernimiento de comprar y tocar en el fuego. Porque es bueno, porque sacan el perjuicio de otro loco que colocó aquí para vender. Tenemos que tener discernimiento. Mas estaba en el Manaim, no quiere decir nada que está en el Manaim. El fulano leyó y me pasó, no quiere decir nada. Tenemos la obligación de tener discernimiento. Es esta fe que es intrínseca. Si ella muere, vamos a ver la pregunta en los días de Antipas. Mi testigo fiel, el cual fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. El trono de Constantino, todo el mundo piensa que era una maravilla. No. Quien estaba mandando por atrás era otro. Era el otro poder. Y vean, la iglesia pasa un tiempo. Ella llega a este momento. Vamos a tener las reformas religiosas del siglo XVI. Y ya a partir de aquí, ella viene solo descendiendo, bajando, muriendo. Constantino determina la unión de la iglesia. Aquí es persecución. Ella estaba viva. Cuando entra para hacer gobierno, acabó. Porque entró por el lado material, el gobierno humano, para la cuarta dimensión. Ella salió aquí de la quinta y vino a la cuarta aquí. Ella desciende, ella baja. Toda doctrina entonces, la fe murió aquí, en este campo, con Antipas. Y es interesante que el 312, los hermanos aquí están viendo, fue cuando Constantino hizo el edicto de Milán. Mas la noticia de que los cristianos ya no serían muertos demoró en llegar a muchas regiones. Y los representantes del Imperio Romano continuaron matando. ¿Saben quién fue el último que murió? Antipas. Por eso, él es mencionado en el libro de Apocalipsis. Usted no sabe quién es Antipas, dónde vivió, dónde él murió. Nadie sabe esto. Mas su nombre quedó registrado en el libro de Apocalipsis como el final de la fe. La fidelidad que él tenía y que lo hizo morir. Él murió en fidelidad al proyecto de Dios. Entonces, por eso, mi testigo fiel, el cual fue muerto entre vosotros. Los que estaban aquí en Milán, otros fueron libres. Más 1000 kilómetros de Milán, hasta llegar la noticia, él estaba muerto. Estoy recibiendo una información que faltan 5 minutos. Y estoy plenamente de acuerdo. Vamos a dejar la próxima carta, si fuese posible, porque tenemos mucho que aumentar. Mas no vamos a terminar así. ¿Cuál fue el segundo ítem?
¿Cuál fue la segunda colocación de la tesis de Lutero? El justo vivirá por la fe. No es por las obras, para que nadie se gloríe. Entonces estamos viendo fe, el grano de mostaza en la parábola, fe en la carta, en la tercera carta, en la segunda y tercera carta, fe. Ahora, cuando Lutero en la Reforma dijo así: no es por las obras. La salvación es por gracia. Es aquello que la iglesia primitiva predicó, aquello que fue predicado en Éfeso. Fue por eso que la iglesia murió. Ahora, nuestro mensaje es el mismo de Lutero, no. ¿Es el mismo de los protestantes? No. Es el mismo de la iglesia primitiva. Esta fe es inamovible. Esta fe que está afirmada en la palabra. La palabra quedará, dijo Lutero. Fue el himno que él compuso. Tenemos la certeza, y él va a continuar. Pasarán cielos y la tierra, mas mis palabras no pasarán. Llamo la atención de nuestros hermanos, todos los que están con nosotros, vía satélite, de que el asunto obligatoriamente tiene que ser prolongado. Y nosotros no llegamos aquí a un décimo de la enseñanza que está aquí en las parábolas y de todo lo que está aquí como un conjunto, mis hermanos. Eso es obra revelada, donde todo sucede y hay una conexión, hay un hijo, hay un hilo escarlata que viene del Génesis al Apocalipsis, donde no existe textos bíblicos para hacer religión, mas existe un conjunto, una enseñanza donde el Espíritu Santo está determinando para la iglesia de este tiempo. Las luchas van a continuar porque la palabra va a quedar. Nosotros vamos a pasar, mas nuestra función como cuerpo es guardar la palabra, porque esta palabra va a ser llevada de vuelta. La palabra revelada, ella va en el cuerpo, en el arrebatamiento. Así, mis hermanos, la pregunta 2 va a quedar para las señoras. La pregunta 2 vamos a colocar aquí en la pantalla, ¿no es verdad? Quedará en el cuadro. Algunas personas tienen la preocupación del tiempo, y es verdad. Mas miren, cualquier grupo evangélico ahí comienza a las 9 y termina a 1 de la tarde. Solo nuestro pueblo tiene prisa y está saliendo corriendo. Vamos a respetar esta prisa. Marque otros horarios para traer el asunto. No hay ni discusión, revelación no se discute, ella se abraza. Entonces tenemos que entender esto. Yo voy a volver aquí a mencionar lo siguiente. Estamos con mini seminario en Ubá, Minas Gerais, una región aquí en Brasil. Y nuestro abrazo a aquellos hermanos que están participando ahora, un grupo de casi 200 personas. Tenemos también allá en Pernambuco hoy. Nuestro abrazo para aquellos hermanos en esta región de Brasil que estuvieron el final de semana con ellos allá en Recife, Maceió, regiones de Brasil, Rio Grande do Norte, Natal, João Pessoa, Caruaru, hermanos allá, regiones de Brasil, Campina Grande, toda esta región. Tuvimos grandes momentos allí con nuestros hermanos y de aquí estamos enviando nuestro abrazo fraternal. Y ahora recordando, aquí que estamos conectados con Chile. Y también que los hermanos allí, tenemos pastores allá, que los reciban. Santiago, nuestro abrazo fraternal. En este instante, yo pregunto al pastor Gilson. Él me dijo que faltaba 5, seguramente faltará 5 segundos. Si él quiere hablar alguna cosa, es con él ahora. La paz del Señor.